Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Continuación del libro Léeme o Laméntalo, del Padre Sullivan. Parte número 2. Capítulo 5. ¿Cómo podemos ayudar a las benditas ánimas del purgatorio? Primero, la primera medida es unirse a la asociación de las santas almas. La segunda medida para ayudar a las ánimas benditas es pidiendo misas ofrecidas por ellas. Esta es ciertamente la más eficaz de las medidas para liberarlas. Tercero, aquellos que no pueden ofrecer misas deberían asistir a cuanta misa fuera posible por su intención. Un hombre joven que ganaba un salario muy modesto le contó al autor de este libro: mi esposa murió unos años antes. Tengo 10 misas ofrecidas por ella. No puedo hacer más por ella, pero oí 1000 misas por su querida alma. Número 4. La recitación del Santo Rosario, con sus grandes indulgencias, y hacer el Via Crucis, el cual es ricamente dado en indulgencias. Son excelentes vías de ayuda a las almas. San Juan Macías, como vimos, liberó del purgatorio más de 1 millón de almas, principalmente recitando el Santo Rosario y ofreciendo sus indulgencias por ellas. Quinto punto. Otra fácil y eficaz forma de ayudar es la recitación constante de oraciones breves que contengan indulgencias, aplicando dichas indulgencias en favor de las almas del purgatorio. Mucha gente tiene la costumbre de decir 500 o 1000 veces cada día la pequeña jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o la sola palabra Jesús. Estas son las más consoladoras devociones. Ellas traen océanos de gracias a quienes las practican y dan inmenso alivio a las santas almas. Aquellos que digan las jaculatorias 500 o 1000 veces ganan 300,000 días de indulgencias. ¿Qué multitud de almas podemos liberar? ¿Cuánto no será la cantidad de almas liberadas al cabo de un mes, de un año
de 50 años? Y a los que no dicen las jaculatorias, ¿qué inmenso número de gracias y favores habrán perdido? Es bastante posible, aunque no fácil, decir esas jaculatorias 1000 veces al día. Pero si no puedes decir 1000, por lo menos dilas 500 o 200 veces diarias. Punto número 6. Todavía, otra poderosa oración es la siguiente. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús con todas las misas dichas en el mundo en este día, por las almas del purgatorio. Nuestro Señor mostró a Santa Gertrudis un vasto número de almas, dejando el purgatorio, cerca de 1000, cada vez que se le recitaba, y yendo al cielo como resultado de esta oración, la cual la santa acostumbraba decir frecuentemente durante el día. Punto número 7. El acto heroico. Consiste en ofrecer a Dios en favor de las almas del purgatorio todos los trabajos de satisfacción que practicamos en nuestra vida y todos los sufragios que serán ofrecidos para nosotros después de nuestra muerte. Si Dios premia tan abundantemente las más insignificantes limosnas dadas por un pobre hombre en su nombre, ¡qué inmensa recompensa Él no dará a aquellos que ofrecen sus trabajos de satisfacción en vida y muerte por las almas que Él ama tanto! Este acto no evita que los sacerdotes ofrezcan misas por las intenciones que ellos deseen, o que los laicos no recen por algunas personas u otras intenciones. Aconsejamos a todos realizar este acto. Las limosnas ayudan a las santas almas. San Martín dio la mitad de su manto a un pobre mendigo, solo para darse cuenta después que se lo había dado a Cristo. Nuestro Señor apareció al santo y le agradeció. El beato Jordán de la orden dominica nunca podía rehusar dar limosna cuando se lo pedían en el nombre de Dios. Un día, él se había olvidado su monedero. Un pobre hombre imploraba una limosna por el amor de Dios. En vez de descartarlo, Jordán, por entonces un estudiante, le dio su más preciado cinturón, el cual él apreciaba mucho. Poco tiempo después, él entró a una iglesia y encontró su cinturón circundado, la cintura de una imagen de Cristo crucificado. Él también había dado su limosna a Cristo. Todos damos limosnas a Cristo. Conclusión. Dar todas las limosnas que podamos. Pedir todas las misas que estén en nuestro poder. Escuchar todas las misas. Cuantas más, mejor. Ofrecer todas nuestras penas y sufrimientos por la liberación de las almas del purgatorio. Liberaremos incontable cantidad de almas del purgatorio, las cuales nos pagarán 10,000 veces más. Capítulo número 6. Lo que hacen las ánimas benditas por aquellos que las ayudan. San Alfonso María Ligorio decía que aunque las santas almas no pueden ya lograr méritos para sí mismas, pueden obtener para nosotros grandes gracias. No son, formalmente hablando, intercesores, como lo son los santos, pero a través de la dulce providencia de Dios, pueden obtener para nosotros asombrosos favores y librarnos de los demonios, enfermedades y peligros de toda clase. Está más allá de toda duda, como ya hemos dicho, que nos devuelven miles de veces cada cosa que hagamos por ellos. Los siguientes hechos, unos pocos de todos los que podríamos mencionar, son suficientes para mostrar cuán poderosas y generosas amigas son estas almas. Cómo una niña encontró a su madre.
Una pobre niña sirvienta en Francia llamada Jenny Marie escuchó una vez un sermón sobre las santas almas, el cual dejó una impresión indeleble en su mente. Fue profundamente movida por el pensamiento del intenso e incesante sufrimiento que soportaban las pobres almas, y se horrorizaba al ver cuán cruelmente eran olvidadas y dejadas de lado por sus amigos de la tierra. Otra cosa que la impresionó profundamente es oír que hay muchas almas que están tan cerca de su liberación que una sola misa sería suficiente para ellas, pero que son retenidas largo tiempo, hasta años, solo porque este último y necesario sufragio fue olvidado o negado. Con una fe simple, Jenny Marie resolvió que costara lo que costara, ella tendría una misa por las pobres almas cada mes, especialmente por las más cercanas al cielo. Ella ahorraba un poquito, y a veces con dificultad, pero nunca falló en su promesa. En una ocasión fue a París con su patrona, y la niña cayó enferma, por lo cual se vio obligada a ir al hospital. Desafortunadamente, la enfermedad resultó ser de largo tratamiento, y su patrona tuvo que regresar a casa, deseando que su mucama pronto se reuniera con ella. Cuando al final la pobre sirvienta pudo dejar el hospital, allí había dejado todos sus ahorros, de manera que solo le quedaba en la mano un franco. ¿Qué hizo? ¿A dónde ir? De repente, un pensamiento cruzó su mente y se acordó que no había ofrecido ese mes una misa en favor de las pobres almas. Pero tenía un solo franco. Apenas le alcanzaría para comer. Como tenía confianza que las almas del purgatorio le ayudarían, fue hasta una iglesia y le pidió hablar con un sacerdote para que ofrezca una misa en favor de las almas del purgatorio. Él aceptó, aunque jamás imaginó que la modesta suma que la niña ofreció era el único dinero que la pobre pequeña poseía. Al terminar el santo sacrificio, nuestra heroína dejó la iglesia. Una cierta tristeza nubló su rostro y se sintió totalmente perpleja. Un joven caballero, tocado por su evidente decepción, le preguntó si tenía algún problema y si podía ayudarla. Ella le contó su historia brevemente y finalizó diciendo cuánto deseaba trabajar. De alguna manera se sintió consolada por la forma en que el joven la escuchaba y recobró la confianza. «Será un placer ayudarte», dijo. «Conozco una dama que en este momento está buscando una sirvienta. Ven conmigo». Y dicho esto, le guió hasta una casa no muy lejos de allí, y le pidió que ella tocara el timbre, asegurándole que encontraría trabajo. En respuesta al toque de timbre, la dama de la casa abrió ella misma la puerta y preguntó a Jenny Marie qué quería. «Madame», dijo ella, «me dijeron que usted está buscando una mucama. No tengo trabajo y me agradaría tener el puesto». La dama estaba perpleja y replicó: «¿Quién pudo haberte dicho que necesitaba una mucama? Hace solo un par de minutos que acabo de despedir a la que tenía. ¿Acaso te has encontrado con ella?» «No, madame. La persona que me informó que usted necesitaba una mucama fue un joven caballero». «¡Imposible!», exclamó la señora. «Ningún joven. De hecho, nadie pudo haberse enterado que necesitaba una mucama». «Pero, madame», dijo la niña, apuntando un cuadro en la pared, «ese es el hombre que me lo dijo». «No, mi niña. Ese es mi único hijo que ha muerto hace ya más de un año». «Muerto o no», aseguró la niña, «él fue el que me trajo hasta aquí.
y aquí me guió hasta la puerta. Vea la cicatriz en la frente. Lo reconocería donde fuera. Luego le contó toda la historia con su último franco y de cómo ella obtenía misas para las santas almas, especialmente para las más cercanas al cielo. Convencida al final de la veracidad de la historia de Jenny Marie, la dama la recibió con los brazos abiertos. Ven, pero no como mi sirvienta, sino como mi querida hija. Tú has enviado a mi queridísimo hijo al cielo. No tengo duda que él fue que te trajo a mí. Ahora veamos cómo un niño pobre llegó a obispo, a cardenal y a santo. San Pedro Damián perdió a su padre y madre apenas nació. Uno de sus hermanos lo adoptó, pero lo trataba con aspereza, forzándolo a trabajar muy duro y alimentándolo muy mal y con escasa ropa. Un día encontró una moneda de plata que representaba para él una pequeña fortuna. Un amigo le aconsejó que lo usara para sí mismo, pues el dueño no podría ser hallado. Para Pedro era difícil establecer en qué lo gastaría, ya que tenía todo tipo de necesidades. Pero cambiando de pensar en su joven mente, decidió que lo mejor que podía hacer era pedir una misa por las almas del purgatorio, en especial por las almas de sus queridos padres. A costa de un gran sacrificio, transformó su pensamiento en hechos y las misas fueron ofrecidas. Las almas del purgatorio devolvieron su sacrificio más generosamente. Desde ese día en adelante, notó un gran cambio en su destino. Su hermano mayor lo llamó a la casa donde él vivía y, horrorizado por el maltrato que padecía, lo llevó a vivir consigo. Lo trató como a su propio hijo y lo educó y cuidó con el más puro afecto. Bendición sobre bendición. Los más maravillosos talentos de Pedro salieron a la luz y fue rápidamente promovido al sacerdocio. Algún tiempo después, él fue elevado a la dignidad de obispo y finalmente cardenal. Además, muchos milagros atestiguan su santidad, tanto que luego de su muerte fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia. Estas maravillas, gracias, vinieron a él después de una misa ofrecida por las santas almas. Una aventura en los Apeninos. Un grupo de sacerdotes fueron convocados a Roma para tratar un asunto de gravedad. Eran portadores de importantes documentos, y una gran suma de dinero les fue confiada para el Santo Padre. Atentos al hecho que los Apeninos, los cuales habían de cruzar, estaban infestados de forajidos, eligieron un guía de confianza. No había por aquel entonces túneles ni trenes para cruzar las montañas. Se encomendaron a la protección de las ánimas benditas del purgatorio y decidieron recitar el De Profundis cada hora por ellas. Cuando llegaron al corazón de las montañas, el que iba más adelante de todos dio la voz de alarma a la vez que espoleaba los caballos a todo galope. Mirando alrededor, los sacerdotes vieron a ambos lados del sendero fieras bandas de forajidos fuertemente armados y apuntándoles. Se vieron en una emboscada y estaban a la completa merced de los delincuentes. Después de una hora de temerario avance, el guía paró y mirando a los sacerdotes dijo: «No puedo entender cómo escaparon. Esta gente nunca perdona a nadie». Los padres estaban convencidos que debían su seguridad a las santas almas, como luego se confirmaría con un hecho que disiparía toda duda. Cuando concluyeron su misión en Roma, uno de ellos fue destinado a la ciudad eterna, como capellán de una prisión. No mucho después,
Uno de los más feroces bandidos en Italia fue capturado y condenado a muerte por una larga serie de asesinatos, y esperaba la ejecución en su celda. Ansioso de ganar su confianza, el capellán le contó sus aventuras, entre ellas las de los Apeninos. El criminal manifestó gran interés en la historia. Cuando terminó el curita su relato, el asesino exclamó: ¡Yo fui el líder de esa banda! Estábamos seguros de que ustedes portaban dinero, y estábamos decididos a matarlos y a saquearlos. Pero una fuerza invisible nos impidió disparar, pues queríamos hacerlo, pero no podíamos. Sus protestas fueron en vano. El Santo Padre sabía de sus méritos. Agobiado por la aprensión, el humilde religioso solicitó una audiencia con el Santo Padre y le confesó que tenía mala memoria, lo que resultaba ser un grave impedimento en el alto oficio encomendado a él. Pío IX respondió con una sonrisa: su diócesis es muy pequeña en comparación con la Iglesia Universal, la cual yo llevo sobre mis hombros. Tus cuidados son livianos en comparación con los míos. Agregó: yo también sufría un grave defecto de la memoria, pero prometí decir una ferviente oración diaria por las benditas almas del purgatorio, las cuales, en retribución, han obtenido para mí una excelente memoria. Usted debería hacer lo mismo, estimado padre, y tendrá en qué regocijarse. Cuanto más damos, más recibimos. Un hombre de negocios en Boston se unió a la Asociación de las Santas Almas y dio una alta suma de dinero anual para misas y oraciones en favor de estas. El director de la asociación se sorprendió de la generosidad del caballero, pues sabía que no era un hombre rico. Él le preguntó amablemente un día si las limosnas que él generosamente daba eran completamente suyas o eran colectas que él realizaba de otros. El hombre respondió: todo lo que doy es mi propia ofrenda. No se alarme. No soy rico. Usted piensa que doy más de lo que tengo. No es así. Lejos de perder con mi caridad, las ánimas benditas ven que gano considerablemente más de lo que doy. A ellas no les gana nadie en generosidad. Ahora veamos el imprentero de Colonia. William Friesen da su testimonio de cómo su hijo y esposa recobraron la salud gracias a las almas del purgatorio. Un día le encargaron imprimir un librito sobre el purgatorio. Cuando realizaba las tareas de corrección del texto, su atención fue captada por los hechos narrados en el libro. Él aprendió por primera vez las maravillas que las santas almas pueden obrar por sus amigos. Por aquel tiempo, su hijo cayó gravemente enfermo, y pronto su estado se volvió desesperante. Recordando lo que había leído acerca del poder de las santas almas, Friesen hizo la promesa solemne de imprimir 1000 libritos a su propia expensa, con su firma impresa. Fue a la iglesia y una vez dentro, hizo un voto solemne. En ese momento, una sensación de paz y confianza inundaron su alma. A su retorno a casa, su hijo, que no podía tragar ni una gota de agua, pidió algo de comer. Al día siguiente estaba fuera de peligro y pronto completamente curado. Al mismo tiempo, Friesen ordenó imprimir los libros del purgatorio para ser distribuidos, sabiendo que la mejor forma de obtener ayuda para las almas sufrientes era interesando a mucha gente sobre el tema. Nadie que sabe sobre el sufrimiento de estas pobres almas niega una oración a ellas. El tiempo pasó y una nueva tristeza se cernía sobre este imprentero. Esta vez, su amada esposa cayó enferma
y a pesar de todos los cuidados, iba cada vez peor. Perdió el uso de razón y quedó casi completamente paralizada, de modo que los doctores no le dieron muchas esperanzas. El marido, recordando todo lo que las almas del purgatorio habían hecho a su pequeño hijo, corrió otra vez a la iglesia y prometió solemnemente, como en otra ocasión, imprimir 200 de los libros del purgatorio, en principio, como urgente socorro de las ánimas benditas. Imposible de relatar, la aberración mental de su esposa cesó y comenzó a mover su lengua y extremidades. En un corto periodo, ella estaba perfectamente sana. Joana de Meneses nos contará de su cura. Ella estaba sufriendo de un cáncer en la pierna y sumergida en un profundo dolor. Recordando lo que había oído sobre el poder de las almas del purgatorio, ella resolvió poner toda su confianza en ellas y ofrecer 9 misas por ellas. Prometió publicar en el diario su curación, si ésta se llevaba a cabo. Gradualmente, el tumor y el cáncer desaparecieron. Ahora veamos. Escape de un asalto. El padre Luis Manassi, un celoso misionero, tenía una gran devoción a las almas del purgatorio. Se encontró una vez realizando un viaje peligroso, pero con mucha confianza pidió a las ánimas benditas que lo protegieran de los peligros que se iría encontrando. Su camino bordeaba una zona desértica, en la cual se sabía que estaba infestada de peligrosos delincuentes. Cuando se encontraba rezando el Santo Rosario por las almas, ¿cuál no fue su sorpresa de verse rodeado de una custodia de espíritus benditos? Pronto, él descubrió la razón. Había pasado por una emboscada, pero las santas almas lo rodearon y lo taparon, tornándolo invisible para los miserables que buscaban su vida. Lo acompañaron hasta que estuvo seguro y fuera de peligro. El prior de Sir-Fontaines. Volver a la vida. Nos cuenta su historia. Un joven de mi parroquia cayó enfermo de fiebre tifoidea. Sus padres, vencidos por la pena, me pidieron que lo encomendara a las oraciones de los miembros de la Asociación de las Santas Almas. Era un sábado. El chico estaba a las puertas de la muerte. Los doctores probaron todos los recursos, todos los remedios. Fue en vano. No podían hallar nada para mejorarlo. Yo era el único que tenía esperanzas. Sabía del poder de las santas almas, pues había visto lo que podían hacer. El domingo rogué a la Asociación de las Santas Almas para que rogaran fervientemente por nuestro amigo enfermo. El lunes, el peligro había pasado. El muchacho estaba curado. En mi larga vida, escribe un sacerdote, vi muchas manifestaciones de generosidad de los católicos por los pobres y necesitados, de acuerdo con lo que nuestro Señor nos mandó hacer. También noté que algunos católicos son, por supuesto, muy generosos y buenos. Algunos se preocupan por los pobres, otros por los enfermos, leprosos, pacientes de cáncer, deficientes mentales. Todos tienen amigos. Algunos prefieren ayudar a los jóvenes. Los corazones de otros prefieren a los ancianos. Lo más extraño de todas las cosas es que nunca encontré ni un hombre, ni una mujer, que se haya dedicado por completo de todo corazón a la más grande de las caridades, por los necesitados, esto es, por las santas almas del purgatorio. Debe haber algunos que lo hacen, pero en mi larga y variada experiencia no encontré ninguno. Y las palabras de este sacerdote son pura verdad.
Apelamos a aquellos que todavía no se han dedicado a sí mismos a alguna forma particular de caridad, para que se dediquen con todas sus energías a las ánimas benditas. Hagan todo lo que puedan personalmente e induzcan a otros a hacer lo mismo. La mejor manera es practicar los consejos incluidos en este librito o en este tema y esparcir cientos de copias y hacer cientos de almas amigas en el purgatorio y luego en el cielo. Pues, ¿quién puede leerlo y rehusarse a ayudarlas?